Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Amado Dios, soberano Rey, en esta hora volvemos delante de ti, implorando, Señor, tu dirección, implorando tu ayuda, implorando que tú hables a nuestros corazones duros, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu esté allí, abriendo los ojos espirituales dentro de nosotros, para entender tu palabra, para abrazar tu palabra, y también que nos vaya llevando a vivir tu palabra hasta que lleguemos a tu presencia. Santo Dios, gracias por cada uno de mis hermanos aquí reunidos hoy, que han apartado este tiempo para venir a adorarte como solo tú te mereces. Sé con aquellos que todavía están llegando, sigue apurando sus pasos, sigue trayéndole, Señor. Sé con los enfermos y afligidos, con los que están en cama, sánales, cuídales, restáurales. Sé con los que no tienen nada que comer esta noche, provéele. Sé con los que mañana no tienen empleo, susténtale. Tu Santo Espíritu que está en nosotros sea guiando a cada uno de tus hijos para tu gloria y para su bien. Tú eres un buen Dios. Nos has amado tanto, Señor, que nos diste a tu Hijo por nuestros pecados y también nos diste a tu Espíritu Santo para que nos acompañe. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hay un grupo de personas que se dedican a rescatar a personas en peligro y en problemas. Y son en mi país, y creo que en algunos países de Latinoamérica también le dicen los bomberos. Y los bomberos se dedican a resolver muchas cuestiones, pero generalmente de las que más ellos resuelven son apagar incendios. Hay un feedback. ¿Sí? 1, 2. ¿Sí? ¿Se escucha? Me escucho un poquito bajito yo. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? 1, 2, 1, 2. Un tincito más. Pues ya, gracias. Ahí. Y de las cosas que ellos resuelven es apagar los incendios. Ellos también rescatan personas del agua, personas que se están ahogando o que ya se ahogaron y tienen que ir y rescatar sus cuerpos. En ocasiones, también cuando hay escombros, tienen que ir y recuperar las personas del escombro. Cuando yo nací en mi país, en Cuba, y nosotros vivíamos cerca de la policía, y en la policía al lado estaba la estación de bomberos, y uno de nuestros entretenimientos de pequeños era ir allí a la policía a ver los bomberos hacer sus entrenamientos. Generalmente los bomberos tenían como una torre bien grande de 5 o 6 pisos que tenían que subir con sogas, con una escalera, descender. Y ellos hacían aquello, y para nosotros que éramos unos niños de 6, 7, 8 años, aquello era sorprendente ver su entrenamiento para rescatar a las personas. Pero había un grupo específico de los bomberos que se llamaba el Grupo del Salvamento y Rescate, y ese grupo parecían Power Rangers. ¿Ustedes saben lo que son los Power Rangers? Si los bomberos subían las escaleras rápido, ellos volaban por las escaleras. Ellos se tiraban por la soga, caminando casi sin tocar la soga. Aquello era una cosa increíble. Desarrollaban una habilidad que casi se podían soltar. Si los bomberos se soltaban poco a poco, ellos se soltaban 2 plantas y en pocos segundos ya estaban en el piso. Y era muy entretenido para nosotros ver a estos hombres del salvamento y rescate preparándose para poder salvar la vida de otras personas. A pesar de su duro entrenamiento y a pesar de todo lo preparado que estaban, tenían un pequeño problema. Y era una carga porque también conocíamos a muchos, vivíamos en un edificio donde vivían la mayoría de ellos también en el barrio. Y es que no siempre podían rescatar a todas las personas. En ocasiones hay personas que morían. Cuando es tu trabajo salvar personas y las personas se mueren, no es algo que a ti te hace sentir bien. Ya sea que seas médico, que sea cualquiera que sea el entrenamiento que hayas recibido para rescatar y tú no puedas hacerlo. Hace tiempo, en el 2001, aquí en Estados Unidos,
hubo un evento que fue el ataque de las Torres Gemelas. Perdóname, mi hermano. En el 2001, el 11 de septiembre del 2001, fue el ataque de las Torres Gemelas, y en este ataque, recuerden las estadísticas, que murieron más de 2.000 personas. De esas 2.000 personas, solo pudieron reconocer, gracias hermano, solo pudieron reconocer a 1.000 y pico de cadáveres. Pero lo sorprendente es que de esos 1.000 y pico de cadáveres, solo quedaron con vida 20 personas. De 2.000 personas, más de 2.000 personas, solo sobrevivieron 20 personas. ¿Para qué esta introducción, mis hermanos? El Espíritu Santo es el mejor de los rescatadores que existe en el mundo. El Espíritu Santo, cada persona que se propone rescatar, el Espíritu Santo no pierde ni una sola persona. Cada persona que el Espíritu Santo va a orar y se lanza allí, en aquella reunión celestial que tuvieron, conforme a su rol, para ir a salvar, para ir a rescatar, cada persona que Él se lanza a hacerlo, Él lo logra. A diferencia de esos amigos que conocemos que han sufrido la pérdida de personas rescatándole, el Espíritu Santo no pierde ni una sola persona. Le hemos puesto por título a este sermón, y vamos a estar en los versículos del 11 al 14, ya terminando este poema precioso, del versículo 3 al 14, y le hemos puesto por título a este sermón, un rescate completamente exitoso. Un rescate completamente exitoso. Y ese fue el rescate que hizo el Espíritu Santo por nosotros, mis hermanos. El Espíritu Santo nos rescató a nosotros con un margen de error del 0%. Nosotros hemos venido afirmando y entendemos a la luz de las Escrituras, y hemos tratado de hacerlo de manera sincera delante de ustedes, sin esconder ninguna palabra, sin esconder ningún versículo, de los versículos del 3 al 14, que nuestra salvación es una obra de Dios para su gloria. Nuestra salvación, cuando decimos nuestra, es la salvación de cualquier creyente en el planeta Tierra. Nuestra salvación es una obra de Dios, es orquestada por Dios, es dirigida por Dios y es hecha por Dios completamente para su gloria. Y decíamos, ¿por qué podemos afirmar que la salvación del creyente es una obra de Dios que es completamente para su gloria? Y habíamos dicho en el primer punto, porque el Padre fue quien dio una oportunidad. Versículo del 3 al 6, y estábamos hablando que el regalo más precioso que tenemos, ¿qué regalo es? La salvación. Bendito sea Dios por nuestra salvación. Y hablábamos cómo el Padre se propuso en su soberana voluntad, para el puro afecto de su voluntad, para su propia gloria, predestinarnos por su pura gracia para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos ser sus hijos. Todo eso antes de la fundación del mundo, según nuestro texto. Dice el texto que lo hizo por amor, que nadie lo obligó para que Él hiciera eso. De esa manera nos hizo aceptos en Cristo, y estábamos desarrollando los versículos del 7 al 10, en los versículos del 7 al 10, y era nuestro segundo punto, y vimos cómo el Hijo posibilita el rescate. Cómo el Hijo posibilita el rescate. El Padre fue quien dio la oportunidad. Un día el Hijo hace posible el rescate. Y habíamos puesto por título al sermón pasado, admirado por su rescate. Y estábamos en los versículos del 7 al 10. Y hacíamos un énfasis ahora no en la obra del Padre, aunque toda está junta, sino que veíamos más la obra del Hijo. Y gracias a Cristo, gracias a ese administrador, gracias a ese oikónomo que pudo hacer la reconciliación ahora del hombre pecador con Dios, y ahora de nuevo el hombre pecador y Dios pueden mirarse solo por los méritos de Cristo, solo porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Si no, eso fuera imposible. Sin la muerte de Cristo nadie en el mundo pudiera ser salvo. No hay manera de ser salvo que no sea a través de Cristo, y una vez más por la pura gracia del Señor. Y veíamos un poquito, aunque no veíamos la persona del Espíritu Santo, sí veíamos cómo recibimos esa sabiduría en algún momento, esa inteligencia espiritual para darnos cuenta de nuestro pecado y responder en arrepentimiento y fe. Hoy estaremos desarrollando un poquito más eso, al ver la obra del Espíritu Santo.
y cómo recibimos ahora y entendemos el misterio de su voluntad según su beneplácito, como Él se había propuesto de reunir todas las cosas. La obra de Cristo sigue, como veremos más adelante, pero vemos propicio empezar en el versículo 11 a hablar de la obra del Espíritu Santo. Nuestro punto hoy es un rescate completamente exitoso. Es el tercer punto, es el título del sermón. Un rescate completamente exitoso. Versículos del 11 al 14. Y lo que vamos a hablar es de la obra del Espíritu Santo. La ejecución de nuestra salvación es el trabajo que se le delega al Espíritu Santo. Y esa obra del Espíritu Santo es una obra completa. Es una obra que no tiene pérdida, que no tiene margen de error. ¿Y cómo empieza nuestro texto? Una vez más diciendo lo mismo. En Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. ¿Y qué recibimos en Cristo? Dice el texto que recibimos una herencia. Esa palabra herencia en el griego es una especie de suerte. Es un regalo, pero no cualquier regalo, no cualquier privilegio, no cualquier suerte. Es la suerte perfecta de Dios. Yo me imagino, esto no lo he leído en ninguna parte, que cuando nosotros decimos hoy, por suerte me salvé, quizás esa suerte viene un poquito de allá atrás. Y eso no es cualquier suerte, eso no es cualquier herencia, es la suerte de Dios, que es una suerte perfecta en la cual Él está al control. Nosotros tuvimos, puedes decir, la herencia, el privilegio, la suerte, pon la palabra que quiera, solo gracias a Cristo. ¿De qué? En Él asimismo tuvimos herencia de haber sido escogido por el Padre conforme al propósito de que hace todas las cosas. Nosotros tenemos la suerte de poder disfrutar de la oportunidad que el Padre nos dio. Si el Padre no nos da esa oportunidad, nosotros no tuviéramos herencia. Solo porque el Padre nos la dio, la podemos tener. Y se hace posible solo por el sacrificio de Cristo. Todo eso gracias a la voluntad de Dios, porque el Padre así lo quiso. Nadie obligó al Padre a salvarnos. Continúa nuestro texto, versículos 12 y 13. Y vamos a ver en los versículos 12 y 13 dos maneras diferentes en las que tanto los apóstoles y aquellos primeros que recibieron el mensaje, como los hermanos de Efesios, ellos recibieron el mensaje del Evangelio. Vamos a ver dos maneras diferentes en las que recibieron los apóstoles y las personas que estaban allí con los apóstoles y los efesios, dos maneras diferentes en las que ellos pudieron recibir el Evangelio. ¿Y qué fue lo primero que dice? Primero vamos a ver el versículo 12a, un poquito. Y Pablo termina la idea anterior en el versículo 11 y llega ahora y nos dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Lo que está haciendo es continuar con la misma melodía que viene. Toda la salvación del creyente, ¿para qué cosa es? Para la gloria de Dios. No hay otro motivo en la salvación, o no hay un mayor motivo o un principal motivo que no sea la gloria de Dios. El creyente fue escogido para ser un reflejo de Dios en la tierra, y Pablo quiere que nosotros entendamos esto. En la introducción teológica que él nos está dando, donde él dice en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, en esta introducción teológica que viene del versículo 3 hasta el 14, ya nos está enseñando que la teología también es para la vida. La teología es para la práctica. El Señor no solo nos salvó para su gloria, sino que también nos salvó para que nosotros vivamos para su gloria, en cualquiera que sea nuestro rol. Nosotros acostumbramos a decir los primeros 3 capítulos de la carta de Efesios es una parte teológica, las otras 3 capítulos es más práctica, y es verdad, pero en la teología hay práctica. Y en la parte práctica después verán que hay mucha teología también. ¿Y cuál es la parte práctica aquí? Que Dios no solo nos salvó para su alabanza, sino que también nos salvó para que nosotros vivamos para su alabanza, para que nosotros vivamos para su gloria. Cuando nosotros no estamos viviendo para la alabanza y la gloria del Señor, nosotros estamos pecando, porque el Señor no nos salvó para eso. Él nos salvó como esposo, como esposa,
como empleado, como hijo, como padre, como siervo, nos salvó para su gloria. Y ahí llegaremos después en el capítulo 5 y el capítulo 6. Y que dice la segunda parte del versículo 12, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora está hablando el apóstol Pablo, él está escribiendo una carta a los Efesios, y él le dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿A qué se refiere Pablo? Y les invito, vamos a buscar algunos textos. Vamos a Juan capítulo 14, versículo del 1 al 4. Juan 14, del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor. Juan 14, del 1 al 4. Dice el Señor Jesucristo mismo, no se turbe vuestro corazón. Creí en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo quisiera que ese versículo cayera así en mi corazón. No se turben, cada vez que hay un problema, no te turbes. Él está ya preparándonos el lugar. ¿Por qué estamos tan aferrados aquí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, y aquí viene lo que quiero que veamos. ¿Qué les promete? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ellos estaban, cuando dice el texto, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ellos estaban, tanto Pablo como los que vieron a Cristo, estaban esperando a Cristo. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 11. Hechos 1, del 6 al 11, dice la palabra del Señor. Hechos 1, del 6 al 11. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, están siguiendo ya a Cristo, ascendiendo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mis hermanos, tanto el pueblo de Israel, y entre el pueblo de Israel había muchas personas que estaban esperando el Mesías, otras no, como los apóstoles que estuvieron ahí con Cristo y lo vieron morir, resucitar, como Pablo que se la presenta como un abortivo, todos ellos que estaban esperando el regreso de Cristo. ¿Cómo conocieron el evangelio ellos? Cara a cara. Ellos tuvieron el evangelio entre ellos. Ellos vieron a Cristo vivir para la gloria de Dios. Ellos vieron a Cristo morir. Ellos vieron a Cristo resucitar. Y ellos vieron a Cristo ascender. Ellos, nosotros, decía Pablo a los Efesios, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ellos estaban esperando junto con todos aquellos que pusieron su confianza en el pueblo de Israel, en el Mesías prometido. Abraham, David y todos los que le hicieron. Todos estaban esperando ¿en quién? En Cristo. Y en este caso los apóstoles y Pablo por revelación, cuando Cristo se le aparece, pudieron ver a Cristo resucitado y estaban esperando en Cristo. No así nosotros los gentiles, no así los efesios. ¿Cómo los efesios conocen del evangelio? ¿Era algo de toda su nación? ¿Era algo que ellos vieron? No, alguien les tuvo que predicar, alguien les tuvo que hablar de Cristo. ¿Qué es lo que dice el versículo? ¿Cómo continúa? Versículo 13. Y en él también vosotros. ¿A quién le está hablando ahora? A los efesios. Y en él también vosotros, ustedes. ¿Cómo les llega el evangelio a ellos? Habiendo oído la palabra de verdad. Alguien les tuvo que predicar. Dios estableció un medio para que las personas que no vamos a ver a Cristo ahora resucitar se pudieran salvar. ¿Y cuál es ese medio? La predicación clara del evangelio. Si no predicamos el evangelio, y Pablo lo sabía,
y si ellos no seguían predicando el evangelio, y si alguien un día no le predicó el evangelio a los efesios, ellos no hubieran sido salvos. Ellos se salvan porque habían oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Si ellos no reciben ese evangelio, ellos no se hubieran salvado. Ahora, si tú le preguntas a muchas personas cuál es el evangelio, algunos te dirán, el evangelio es que Dios me va a bendecir. El evangelio es que no voy a morir. Y te van a decir muchas cosas. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, ¿cuál dice el apóstol Pablo en los versículos 1 al 22? No lo vamos a leer, algunos textos no los leeremos, ustedes lo pueden anotar y buscar en casa. ¿Cuál es el evangelio de Pablo? Pablo dice, y este es el evangelio que os he predicado, que el Señor Jesucristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Perdóname, mis hermanos. Y así continúa diciendo, y dice que después que resucita, se le apareció a más de 500 hermanos reunidos a la vez, que estaban allí. Y todos esos hermanos vieron al Cristo resucitado. Y todos esos hermanos estaban esperando en Cristo. Y ahí Pablo dice claramente, y llega después a los versículos 21 y 22, que es la parte que se nos olvida, que como en Adán, ¿qué pasa? Todos mueren. En Cristo, ¿qué pasa? Todos serán vivificados como cabeza federal. En Adán caímos todos en pecado. Por el pecado de Adán todos somos pecadores, hombres y mujeres. En Cristo todos podemos ser salvos. Todos aquellos que escuchen ese mensaje del evangelio, ahora vamos a ver qué es lo que tiene que pasar. Todas esas personas serán salvas. Podemos ser salvos. ¿Qué es lo segundo que dice? No solo establece el medio de salvación. Fuera del evangelio de salvación, nadie se salva. Punto y aparte, porque si no me da tiempo a aplicarlo, al final lo se me olvida. Cuando nosotros damos un tratado, no estamos predicando el evangelio. Cuando nosotros regalamos la pasión de Cristo, no estamos predicando el evangelio. Cuando nosotros invitamos a alguien a la iglesia, no estamos predicando el evangelio. Ahora son cosas muy buenas que podemos hacer. Sigamos haciéndolas. Quizás alguien lee un tratado y se convierte. Quizás alguien viene a la iglesia, escucha la predicación y se convierte. Pero ojo, ten en tu mente que todavía no estás predicando el evangelio. Hasta que tú no muestres versículos 21 y 22 a una persona que es un gran pecador, y hasta que tú no le muestres, 1 Corintios 15, versículos 1, 2 y 3, que necesita creer en Cristo como único medio de salvación y arrepentirse de sus pecados, no has predicado el evangelio. No has predicado el evangelio. Estás haciendo muchas cosas buenas, pero no estás predicando el evangelio. Para predicar el evangelio, Pablo está consciente que se necesitan palabras. Hay que articularlo. Hay que conversar con las personas para predicar el evangelio. Ya vemos en medio, pero ahora vamos a ver algo que tiene que pasar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Dice nuestro texto. Ustedes, a diferencia de nosotros que vimos todo, ustedes reciben el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué hace? Tienen que creer en él. Tiene que haber una respuesta de creer. Es una respuesta real. Es un creer genuino. Creído en el griego, pisteu, significa tener fe, tener confianza. La persona tiene que tener una fe real en Cristo. Tiene que aferrarse a Cristo. Tiene que confiar en Cristo. Y Pablo se los quiere dejar claro desde el principio. Ustedes son salvos porque alguien les predicó el evangelio y ustedes mismos creyeron en Cristo. Si ustedes mismos no creen en Cristo, no se hubieran salvado. El hombre tiene que creer en Cristo con una fe real, con una fe viva. Tiene que venir a Cristo, tiene que confiar en Él con una fe salvadora. Juan capítulo 6, versículos del 33 al 35. Vamos ahí, mis hermanos. Juan 6, del 33 al 35. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Juan 6, del 33 al 35. Miren lo que pasa aquí. Lo que está pasando aquí, si usted voltea un poquito la página, por lo menos mi Biblia, Jesús es el pan de vida. Esto está precioso. Jesucristo les acaba de hacer un milagro a estas personas. Más de 5,000 personas comen y son alimentadas por el milagro de Cristo. Nosotros solo vamos a leer a partir del 33 por una cuestión de tiempo.
Y Jesucristo ya le viene enseñando, ustedes deben creer, la obra de Dios es que ustedes crean. Y tú sabes lo que le dicen a estas personas después de comer milagrosamente, 5,000 personas. ¿Y qué obra tú has hecho para que nosotros creamos en ti? Y Cristo le dice, ustedes no están aquí pendientes de que los milagros que yo hago confirman que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo. Sino que ustedes están aquí porque se saciaron la barriga, se llenaron de lo que les di y ustedes me han seguido hasta aquí. ¿Para qué? Para que yo los siga llenando y yo los siga alimentando. Ustedes están tras de mí, en otras palabras, por interés. Porque los milagros que él había hecho sí confirmaban que él había hecho algo milagroso y que él era el Cristo. Eso era algo extraordinario, todo lo que ya él venía haciendo. 32 ahí al final. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, tengo que leerlo, mi hermano. No os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Ese es el pan que queremos, dámelo, para no tener hambre más. Si fuera ahora, no tengo que ir más a Walmart, no tengo que ir más a Publix, dame ese pan. Siguen pensando carnalmente, con una mente humana. Mira lo que le dice Cristo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Nuestra vida se encuentra en Cristo. Cristo es el pan del cielo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué pasó? No creyeron. Y no sé si lo tengo después, dime tú qué lío es este. Les termino aquí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Y tenemos ahí la idea igual, si lo dejamos hasta ahí igual. Versículo 6 de 33 al 35. Si los efesios tuvieran esta confianza, podían estar convencidos y alegres de que Dios los salvó. Si ellos creyeran, el que va al Padre, el Padre no le echa fuera. Si ellos reciben el mensaje del Evangelio y ellos creyeron, el Señor no va a echar fuera a nadie que se acerque a Él y diga, Señor, creo en ti. La salvación de los efesios es porque creyeron. Pero esto tenemos que tenerlo en mente sin olvidar la obra del Señor. Hemos dicho que toda la salvación del creyente es una obra ¿de quién? De Dios. Y hemos dicho y creemos con toda confianza que el hombre tiene que creer, que el hombre tiene que tener una fe verdadera. Y no nos oponemos ni un segundo a ese pensamiento según las Escrituras. Pero todo lo que el Señor hace, lo hace para su gloria. Y ahora es que venía Juan 6, 36 y 37, y lo leí con antelación, y vemos la obra del Padre y la aceptación del Hijo. Y es el Padre quien obra esto. Déjame volverlo a leer. Juan 6, ahora 36 y 37. Y dice el texto. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué hicieron? No creyeron. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El 37 está claro. Todo lo que el Padre me da, ¿quién lo dio? El Padre vendrá a mí. ¿Quiénes van a venir a Cristo? ¿Quiénes van a creer? Lo que el Padre les da. ¿Y qué dice Cristo? Y la fe real y el que a mí viene, el Padre lo dio, no lo echo fuera. El Padre posibilita el rescate, el Hijo hace posible el rescate. El hombre tiene que tener una fe real. Todavía nos falta un elemento, nos falta en este texto. Todavía nos falta un elemento en esto que estamos intentando explicar. Y hemos dicho, sí, el Padre da la posibilidad, el Hijo lo posibilita. El hombre tiene que tener una fe real. Tiene que creer. Ahorita vamos a añadirle a creer. Creer y arrepentirse de manera real, de manera genuina. Pero falta algo aquí. Y lo que falta es lo que habíamos mencionado en el verso 8. La obra que hizo el Espíritu Santo. Que es la obra de dar sabiduría e inteligencia a nosotros, los creyentes, a los efesios. En aquel momento les dio sabiduría e inteligencia. Cuando nosotros vamos a Ezequiel 36, 26, no lo vamos a buscar, todos conocen el texto. En Ezequiel 36, 26, el profeta de parte de Dios, inspirado por Dios, inspirado por el mismo Espíritu Santo, dice, Dios os dará un corazón nuevo. Y no solo un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y dice que no solo te da ese corazón nuevo, sino que quita el corazón de piedra y te pone uno
de carne. Esa es la obra del Señor, mis hermanos. La obra del Señor es quitar ese corazón duro que nosotros tenemos para poner un corazón que funcione. Porque si no tenemos un corazón que funcione, no vamos a responder en arrepentimiento y fe. Pero todavía usted dice, pero ¿cómo es eso posible? Me acabas de decir que creemos. Sí, pero si no te quito la bomba que está dañada, tu corazón no va a funcionar bien para poder responder bien. Entonces, si hasta este punto tienes duda, me gusta como lo dice el pastor Sugel, usted llega a Ezequiel 37. ¿Y qué dice Ezequiel 37? ¿Qué es lo que dice? Que ve el profeta un valle de gente muerta, de huesos. Y me gusta cuando Sugel dice que un profesor del seminario llevó un grupo de alumnos al cementerio y les digo, vamos a predicar aquí, escojan una tumba cada uno. Y cada uno tuvo que ir y pararse en una tumba. Le digo, empiecen a predicar. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Esto para qué? Empiecen a predicar. Y le estaban predicando a los muertos. ¿Y qué pasa? Y dice, no, nada. No, claro que no. ¿Por qué? Porque están muertos. Con la muerte espiritual, Pablo quiere que los efesios entiendan lo mismo. Si tú estás muerto espiritual, no hay forma de que puedas querer y arrepentirte si el Señor no te resucita, si el Señor no te da ese corazón nuevo. Termino con dos textos, gloria a Dios. Segundo de los Corintios 4, versículos del 3 al 6. Dos textos para terminar este punto. Segundo de los Corintios 4. Espero que lo podamos ir viendo y es mi oración y he estado orando por esto y pidiéndole a mi Señor. Segundo de los Corintios 4, del 3 al 6. Miren lo que pasa aquí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta aquí, ¿qué está diciendo? No pueden ver. Lo decíamos la otra vez, teníamos la fórmula perfecta para no creer en Dios. Nuestro propio pecado, el mundo y la obra del diablo no nos permiten mirar a Dios y creer. No nos dejan, no podemos. ¿Qué dice el texto? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quien predicaban, a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. A pesar de eso, ellos saben que la única manera que las personas se salven es a través del mensaje del evangelio. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si Dios no hace esa obra, mis hermanos, de regeneración, el creyente no puede creer. Si Dios no enciende esa luz, si Dios no hace sabiduría, si Dios no pone ese corazón, esos huesos muertos no pueden recibir vida y no pueden responder en un arrepentimiento y una fe real. Es imposible. Y hasta aquí tú me dices, sí, pero no me convence, no me convence. Vamos a Hechos 16:14, mis hermanos. Hechos 16:14. ¿Qué dice Hechos 16:14? El apóstol Pablo está en Filipo, está haciendo uno de sus viajes misioneros. Y en el 14 dice, entonces una mujer, Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? La predicación del evangelio. Pero ¿qué tuvo que pasar para que ella creyera y se arrepintiera? Que no pasó quizás en otras que estaban allí. ¿Qué tuvo que pasar? Y dice, y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Que viene después, terminó bautizada ella y su familia, y terminó ella sirviendo al Señor con todo lo que tenía. Pasó el milagro de la conversión, mis hermanos. Ella termina convertida. Cuando nosotros vamos a Romanos 8:30, no lo vamos a buscar. En Romanos 8:30 Pablo plantea lo que está pasando aquí en Efesios. Y Pablo dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y ese llamado es a lo que nos estamos refiriendo aquí. Él abre sus ojos completamente y Él los llama para que ellos crean. Y a los que llamó, a estos justificó. Y cuando Él abre sus ojos, ellos pueden responder en arrepentimiento y fe. Dice Joel Vicky, un teólogo, venir a Cristo es confiar en Él con una fe salvadora. Pero nadie es capaz de ejercer espiritualmente la fe en Jesucristo sin una obra poderosa de Dios. ¿Los creyentes tienen que creer y arrepentirse? Sí, 100%. El que no crea y se arrepienta no será salvo.
Pero la única forma de que un creyente puede creer y arrepentirse es que Dios abra su corazón para que el ser humano vea su pecaminosidad y pueda responder en arrepentimiento y fe. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 13? Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí viene la primera bendición que recibimos del Espíritu. Y la analogía es la analogía de un rey que tiene un sello indeleble, que no se borra, que firma y que acuña en una carta y que pone su sello. De esa manera, cuando nosotros creemos y nos arrepentimos, el Señor Jesucristo pone esa marca como nuestro rey en nuestros corazones, la marca de la salvación que no se puede quitar ni borrar. Eso era, amén, eso era razones para que ellos estuvieran allí saltando de alegría cuando llegaran a esa parte de la carta y para que nosotros le estemos hoy. Saber que nosotros cuando creímos y nos arrepentimos, nosotros somos sellados con una marca interna que Dios pone en nosotros, que significa que somos el pueblo de Dios. Los campesinos allá en mi pueblo marcan las vacas con un hierro para que no se le pierdan y poder distinguirlas unas de otras. Y si alguien se la encuentra y dice, esta es mía, el campesino te dice, no, mírala, esta vaca es mía, esta es de las mías, no de las tuyas. Así mismo hace el Señor con nosotros. El Señor nos marca con un sello para que nosotros podamos saber y reconocer que nosotros somos sus hijos y para que nosotros podamos vivir para su gloria. Lo que el Espíritu Santo hace aquí es aplicar la salvación uniendo a las personas con Cristo. La unión con Cristo es gracias a la obra del Espíritu Santo. Primero, ¿en qué sentido? En el sentido de que abre los ojos del creyente para que respondan a arrepentimiento y fe. El creyente responde en arrepentimiento y fe y el Espíritu Santo es el que hace posible su unión y el que sella al creyente en ese momento. Pablo oraba para que ellos pudieran tener el gozo de saber que el Espíritu Santo me ha sido dado para hacerme, mediante una fe verdadera, partícipe de Cristo y de sus beneficios. Esa es la oración de Pablo en este texto. Ellos debían entender eso. Pero dice también, fuiste sellado con el Espíritu. ¿Con qué Espíritu? Con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Lucas 24:49 enseña que Jesús promete que enviará sobre ellos la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Eso era lo que el Padre había prometido. Pablo está dejándole claro a los gentiles de Éfeso que esa promesa por la fe es para todo aquel que cree. Cuando tú lees el texto un poquito más rápido, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ellos deben entender que ese era el Espíritu Santo prometido para todo el que cree, ya sea judío, gentil, hombre, mujer, esclavo, libre. Sea cual sea tu condición, tu color de piel, todos en Éfeso debían entender que ellos tenían derecho al Padre. Cuando tú te arrepientes y crees, tú eres sellado por el Espíritu Santo, tú perteneces al Padre y no importa tu condición, tú eres llamado hijo de Dios y se te debe tratar con la misma dignidad como creyente. Versículo 14. ¿Qué es lo que pasa en el versículo 14? Y vienen unas palabritas bonitas, que es las arras. ¿Qué significa las arras? La garantía. Hay una garantía. ¿Una garantía de qué? De que seremos salvos hasta el final. Vamos a ver ahora. El Espíritu Santo no es solo el cumplimiento de la promesa que Dios hizo para morar en su pueblo. El Espíritu Santo no es solo la promesa que Dios hizo de morar en su pueblo, sino que también el Espíritu Santo es una garantía de que nos llevará hasta el final. Hasta que lleguemos a la presencia del Señor, el Espíritu Santo estará con nosotros. Y eso es ahí lo que significa, versículo 14, que es la garantía de nuestra herencia. ¿Hasta dónde? Hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta el final. Hasta que se completa la salvación. Me gusta cómo lo lee la Nueva Versión Internacional del 99. Dice así, y me parece que es bastante literal a lo que está diciendo el texto, idéntica, y dice, el Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final
del pueblo adquirido por Dios. Todos aquellos que han creído en Cristo y se han arrepentido, que han creído en el Evangelio de Jesucristo, todos aquellos son sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solo obra hacia allá, hacia el pasado, posibilitando todo lo que ha posibilitado, haciendo que podamos creer, que podamos arrepentirnos, sino que también obra hacia el futuro, acompañándonos y llevándonos hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor. ¿Todo esto para qué? Una vez más, para la alabanza de su gloria. Mire el versículo 14. Para la alabanza de su gloria. Cuando nosotros vemos cada texto de esto, nosotros vemos cómo Dios lo está haciendo todo para su gloria. Versículo 6, ¿qué dice el versículo 6 al final? Al principio, para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros vamos al versículo 12 y vemos la obra del Padre es para la alabanza de su gloria. Nosotros vamos al versículo 12 para ver la obra de Cristo y para qué es la obra de Cristo, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y nosotros vemos la obra del Espíritu Santo. ¿Y para qué es la obra del Espíritu Santo? Para la alabanza de su gloria. Todo está completamente orquestado para la alabanza de la gloria del Señor. Mi hermano, volvemos al principio. El propósito de Pablo, y es nuestro propósito hoy, y es nuestro deseo todos estos 3 domingos, sinceramente se lo digo, si no diéramos una clase, hiciéramos otra cosa, es que ustedes, tanto los efesios en aquel momento como ustedes hoy, quedemos impactados por la gracia que el Señor ha tenido con nosotros. Que nosotros veamos nuestra vida en pasado, lo perdidos que estábamos, que no merecíamos salvación, que no teníamos cómo mirar a Dios y que nosotros nos podamos asombrar y decir, qué buen Dios. Y podamos alabarle, y no solo alabarle, sino hoy salir de aquí dispuestos a vivir para su gloria. Si eso se consigue hoy, yo digo, gloria a ti, Señor. Si ustedes quedan convencidos y fijando sus ojos en, Señor, pero tú me salvaste a mí. Yo me río a veces con mi esposa. Nosotros vimos un tipo de filósofo que no se lo recomiendo, pero nosotros lo vimos los lunes, sobre todo cuando estamos bien deprimidos en un sentido metafórico, está uno cansado. Y ellos dicen a veces, Señor, yo no sé qué tú viste en mí. Yo le digo a mi esposa, nada. Cada vez que dice, no sé qué viste en mí, no vio nada. No hay nada que ver en ti. Pecado. Te salvó por su pura gracia. A pesar de ti mismo te salvó. Y así tenían que entenderlo los efesios, que fue a pesar de ellos mismos. A partir de ahora lo que les voy a decir, voy a estar diciendo algunas cosas que no son mías. Es de un pastor y teólogo que se llama Augusto Nicodemus. Y fue lo que el Señor utilizó para yo poder entender esto. Y sigo orando que Dios te ayude a caer de rodillas en agradecimiento. Y verán, y me trataré de hacer entender al final. Y él utiliza esta ilustración. Imagínate que tú vas caminando por una calle y caminando en esa calle hay una iglesia con un cartel afuera. Y el cartel afuera dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y algunas personas van pasando, mira el cartel, mira y dice, no me importa. Y siguen caminando. Vienen otros, ven el cartel, se detienen a mirarlo, meten la cabeza en la iglesia por un tiempito. Esos son los que se echan un tiempo en la iglesia. No les gusta y dicen, esto no es para mí. Y se van de nuevo. Pero hay otro que llega y dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y dice, yo quiero ir a él. Yo quiero venir. Me gusta ese cartel. Voy a entrar. Y entran en la iglesia. Y después que entran en la iglesia y miran a la otra parte del umbral, y en la otra parte del umbral dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Es la misma analogía, mis hermanos. Cuando tú vas al Señor, ¿por qué tú vas? Porque tú quieres. Nadie te obligó, tú te arrepientes y crees. Pero una vez que entres, debes entender en humildad que tú estás ahí adentro. ¿Por qué? Porque el Padre te trajo. Mi hermano, todo creyente, no importa quién tú seas, todo creyente de rodillas, voy a decir una palabrita que yo no acostumbro a decir en Cuba, pero la voy a decir aquí. Todo creyente de rodillas es un calvinista. ¿Cuál es nuestra oración de rodillas? Padre, ábrele el corazón a mis hijos. Padre, tócale para que ellos puedan creer. Padre, salva mi matrimonio. ¿Quién de ustedes ora? Yo voy a salvar mi matrimonio. Que mi hijo mismo, él cree en ti. No, nosotros oramos a la soberanía de Dios. Padre, si tú no obras como oraste en Lidia, nadie va a creer. Padre. Pero una vez que nos paramos,
Todo creyente es un arminiano. Arrepiéntete y cree, porque si no el infierno te va a coger. Porque es llamado del Señor, arrepentidos y creer, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todos de pie somos arminianos, tenemos que arrepiéntete. ¿Quién? ¿Quién se tiene que arrepentir? Tú tienes que arrepentirte, tú estás en pecado. Nadie ahora se pone a hablar de soberanía de Dios ni de nadie, porque no es lo que enseña el texto. Jesucristo, Juan llamaba al arrepentimiento, Cristo llamaba al arrepentimiento, Pablo, Juan, Pedro, todos llamaban al arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llamar al arrepentimiento. Pero tenemos que entender esto que le estamos hablando. Mi hermano, las dos cosas combinan. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana combinan. Las dos cosas pueden convivir juntas. Lo que pasa es que no hay una explicación lógica. En teología a esto se le llama antinomio. Antinomio. Y es dos verdades que son verdaderas, que son reales, pero parecen una aparente contradicción. Como parecen una aparente contradicción, nosotros no las entendemos y nos cuesta trabajo combinarlas. Pero que sea difícil entenderlo para nosotros no significa que es verdad. Voy a tratar de demostrarlo con dos ejemplos. Cuando nosotros vamos a la Trinidad, la Biblia nos enseña que cuántos dioses tenemos. ¿Están seguros? ¿Y ese Dios en cuántas personas hay? 3. Pero si te voy al texto y te dice que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, no sé ni qué estoy diciendo, pero los 3 son Dios, entonces tenemos 3 dioses. No, porque la Biblia afirma que tenemos un solo Dios y creemos esa afirmación. Y la Biblia afirma que ellos 3 son Dios y por tanto podemos ver que son 3 personas en un solo Dios. Y desde el siglo I, toda herejía que se levantó, todo el que se levantó contra ese pensamiento en el cristianismo que estuvo con Cristo, que entendieron el Evangelio, a todos han tenido como herejes, desde Arrio hasta los días de hoy. Pero no combinan las dos cosas. Nosotros lo creemos porque la Biblia afirma una cosa y la Biblia afirma la otra cosa. Les pongo otro ejemplo. Jesucristo. ¿Jesucristo es Dios? Completamente Dios. Jesucristo es completamente Dios. Jesucristo, miren los milagros que hacía. Miren el poder que hacía. Mira todo lo que podía hacer Cristo. Solo Dios puede hacer las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Ahora, ¿Jesucristo era hombre? Sí, era hombre. Jesucristo lloró. Jesucristo tuvo hambre. Jesucristo tuvo sueño y se acostó a dormir. Jesucristo hizo lo mismo que hace cualquier hombre de nosotros. Él era completamente hombre, era completamente Dios, era completamente hombre. ¿Cómo combinan esas dos cosas? No combinan. ¿Qué es lo que hacemos? La Biblia enseña que es completamente Dios. La Biblia enseña que es completamente hombre. Lo creemos, lo creemos. Cuando el antinomio se presenta en la Biblia, nosotros lo creemos. Ahora, ¿cómo es que puede haber responsabilidad en un mundo gobernado por un Dios que predestinó todo lo que sucede? ¿Cómo el hombre puede ser responsable en un mundo que Dios predestinó todo lo que sucede? No lo sabemos. Nuestra lógica no nos da para entenderlo. Pero si la Biblia lo enseña, ¿qué hacemos los creyentes? Lo creemos. La Biblia, Dios lo dice, sencillito como para los niños. Dios lo dice, nosotros lo creemos. Debemos creer. Nadie va al cielo por creer en la predestinación. Nadie se va a salvar por creer en la predestinación. Eres predestinado a pesar de que no lo creas. Tú no crees que has sido predestinado, pero la Biblia lo enseña. Eres predestinado. Lo que tú no lo crees, lo siento por ti, de verdad. Tu salvación no depende de que creas en esta doctrina, pero si has creído en Cristo y te has arrepentido, mi hermano, vas a ser salvo. Has sido sellado con el Espíritu Santo. Aun cuando creas que vas a perder el Espíritu Santo, Él te va a llevar hasta allá, si eres un verdadero creyente. Si te apartas y no miras mal, lo que pasa es que nunca creíste y nunca te arrepentiste. Pero no podemos decir que no es bíblica. Nosotros podemos decir a partir de hoy, yo no sigo sin entender la predestinación. Y posiblemente no hablemos de eso en buen tiempo. Nosotros no estamos todos los domingos aquí hablando de predestinación. Pero si el texto lo dice, lo vamos a explicar. Vamos a tratar humanamente de traer la mejor explicación posible sin torcer las escrituras. Pero no puedes decir que no es bíblica, porque la Biblia lo enseña. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo resolvemos nosotros esto? Nosotros podemos decir, no entiendo, no comprendo la predestinación. Y es buenísimo, a mí me pasó por 2 años. Yo no la entendía, no la comprendía. Pero ¿qué hacen algunos? Yéndose para los dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos? Primer extremo,
anulan la soberanía de Dios. Dios no es soberano. Entonces dice, Dios no es soberano porque el hombre es quien tiene que decidir y el hombre es el que tiene que escoger a Dios. Dios no predestina. Quitamos la soberanía de Dios. Dios no predestina porque el hombre es el que tiene que decidir. ¿Qué hace el otro extremo? El otro extremo lo que hace es quitar la responsabilidad humana. Y dice, no hay que predicar el evangelio. Eso es lo que se conoce como el hipercalvinismo. ¿Para qué vamos a predicar el evangelio? Si las personas de todos modos van a ser salvas. Eso no lo enseña la Biblia. Eso también es caer en un error. Hay que evangelizar. Si no evangelizamos, nadie se va a salvar. Y son los dos extremos que tenemos que evitar. Tanto huirle a un Dios soberano como huirle a todas las cosas que el Señor nos ha enseñado en su Escritura. El hombre tiene que arrepentirse y creer. La única manera que el hombre cree y se arrepiente es predicándole el evangelio de Cristo y llamándole al arrepentimiento. Si no, nadie se va a salvar. No lo entiendo. No es problema de Dios, es problema nuestro. Cuando estemos en el cielo y le Señor, primer remedial, explícame la predestinación. Yo voy a preguntarle otra cosa, yo no lo voy a preguntar por eso. Cada cual irá con sus dudas, pero si la Biblia le enseña que nosotros lo podamos creer. Mi hermano, tenemos que como iglesia, es necesario, es imprescindible que mantengamos estas dos verdades juntas si queremos ser fieles a la Escritura y durar hasta que Cristo venga. Una es la soberanía de Dios y otra es la responsabilidad humana. Estas dos verdades corren en paralelo, pero allá en el horizonte, en la entrada celestial, las dos se van a unir, tanto la responsabilidad humana como la soberanía de Dios. Y allí vamos a poder entender. Mis hermanos, el Espíritu Santo obra en la salvación del hombre. El Espíritu Santo obra en la salvación del hombre. ¿Cómo? Tomando su rol de regenerador. Y el Espíritu Santo coge a ese hombre que tiene un corazón de piedra, que tiene los ojos cerrados, que está de espalda a Dios, que va camino al infierno, que aunque Cristo murió y resucitó, no, pero Cristo murió y resucitó, pero él no lo mira, no lo puede mirar, y va a caer allá, y lo que el Espíritu Santo hace es abrirle los ojos, ponerle un corazón de carne y darle una vueltecita, y ahora la persona puede ver a Cristo. Ahora la persona puede caer de rodillas en arrepentimiento y fe. Ahora le puedes ahí predicar el evangelio. Y no hay un tiempo, eso pasa todo junto. No hay manera de explicar esto. Estamos explicándolo con palabras humanas, pero eso pasa todo junto en la mente del Señor. El Espíritu Santo es el que le regenera al creyente. El Espíritu Santo es el que rescata al creyente con un margen de error de 0%. A cada uno que el Espíritu Santo se propone rescatar en esa reunión celestial, como siempre decimos, Él lo rescata a todos. No se le escapa uno solo. Cuando el creyente cree, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo sella para siempre y lo habita dentro de él hasta que se complete la salvación. Y nosotros por las dos cosas deberíamos decir, gloria a Dios, alabado sea Señor. No solo nos salvaste, no solo nos abriste los ojos para creer, sino que creemos y el Espíritu Santo nos habita y nos acompaña para luchar ahora con el deseo de la carne, cuando viene el egoísmo, la envidia, los celos, las dudas, la depresión y todos los problemas que vienen. El Espíritu Santo está contigo para ayudarte a luchar con esas cosas, sino que el Espíritu Santo te ayuda para que puedas enfrentar los pecados del mundo, la vanidad, todo lo que entra de afuera, la hostilidad, la opresión, y el Espíritu Santo está contigo ayudándote con todas esas cosas. Y no solo eso, que cuando el diablo viene a engañarte, el diablo viene a mentirte, el diablo viene a habitarte, el Espíritu Santo está ahí y ni el diablo ni sus demonios pueden entrar porque el Espíritu Santo está ahí. Él te puede tentar de afuera, pero no puede entrar dentro de ti porque ya tu corazón ha sido habitado por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. No es hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Es hasta siempre y eso debería ser motivo de suma alegría. ¿Por qué? Porque tú estás pasando un mal día hoy y tú casi te sientes que no eres creyente. Y la primera pregunta que yo te voy a hacer es, ¿un día creíste en Cristo con todo tu corazón y te arrepentiste de tus pecados? Tú me dices, sí, pastor, yo creí. Hermano, tú eres creyente. Hermano, tú eres creyente. Porque si te duele pecar, te duele apartarte, te duele lo que estás haciendo, es porque eres un verdadero creyente, si no, no te doliera. ¿Y por qué te duele? Porque el Espíritu Santo es el que está dentro de ti. El Espíritu Santo es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Gloria sea a nuestro Dios por la obra del Espíritu Santo. Ahora, ningún verdadero creyente que sea habitado por el Espíritu Santo puede habitar eternamente alejado del Señor. Si el Espíritu Santo te selló y el Espíritu Santo está dentro de ti, tú no puedes seguir pecando, pecando y pecando y pecando y decir que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Debemos examinarnos qué está pasando dentro de nosotros. Y debemos ir delante del Señor y decir, mira, yo conozco esta verdad, yo creía que yo era salvo, pero evaluando lo lejos que estoy de ti, que no te busco nunca. No es que me he hecho una semana sin leer la Biblia, estoy pasando por una crisis que no te busco nunca, no me interesas nunca, pero yo sí sé quién tú eres. Yo he estado cerca de ti, yo quiero que me salves. Yo me arrepiento y creo. Yo creo personalmente que la salvación es únicamente posible a través de la predicación del Evangelio, pero es una experiencia personal que cada uno tenemos en ese momento con el Espíritu Santo. No todos sabemos el día y la fecha que fuimos salvos, pero todos podemos mirar atrás y decir, desde aquella vez que me predicaron el Evangelio, que estaba visitando la iglesia, que tú sabes dentro de ti que estabas creyendo y arrepintiéndote. Quizás lo hacías cada domingo en cada sermón, que el pastor decía, levanten la mano los que quieran ser salvos. Ya sea que levantabas la mano o no, pero tú sabes que tú creías y te arrepentías, creías y te arrepentías. En algún momento, si tú miras tu vida atrás, tú tienes que ver en la responsabilidad humana donde tu vida dio un giro de 180 grados. No de 360 grados porque caes en el mismo lugar, de 180 grados y empezaste a caminar arriba de Dios. Quizás más lentico, quizás con caída, sucio, pero empezaste a caminar en pos del Señor. Si eso nunca pasó, quizás nunca has sido salvo. Si tu vida es igual que antes, nunca has sido salvo. El Espíritu Santo, sea el creyente, debemos alabar al Señor. Visita que nos acompaña. También hoy tú puedes recibir el sello del Espíritu Santo. Yo fui joven, igual que ustedes, y he envejecido, y no he visto justo de San Pablo. Y yo me creía que el mundo era lo mejor, y que la discoteca era la mujer. Y lo que cree cada uno de los jóvenes, y las mujeres creerán en otras cosas, y así todo el mundo mismo. Pero este mundo es vanidad y aflicción. Lo único bueno que nosotros vamos a tener en esta vida es nuestro Señor Jesucristo. Y mi invitación para todos los que están aquí es, no pierdas un segundo más. Yo miro mi vida atrás y yo le digo, Señor, ¿por qué no me salvaste cuando yo era chiquitico? Y después descanso en su soberanía, porque Él es soberano y me quiso salvar cuando Él me quiso salvar de segundo para tercer año en la universidad. Pero si fuera por mí, mi hermano, yo cambio toda mi vida del mundo por lo que yo he podido vivir en Cristo y por lo que estoy aprendiendo ahora. Yo diera la vida porque mis padres hubieran sido cristianos y que mis abuelos hubieran sido cristianos y que yo hubiera aprendido las cosas que estoy aprendiendo yo a trastazo ahí, equivocándome, más en error. Y estoy intentando enseñársela ahora a mis hijos. No pierdan un día más, jóvenes, jovencitas, niños que están aquí, ya me entienden, mi niño que está ahí, los demás que entienden. Y corran a Cristo en arrepentimiento y fe. Adultos que están aquí y que están priorizando cosas materiales por encima de congregarse y de buscar al Señor, no vale la pena, mi hermano. No vale la pena. En este mundo no vamos a tener nada. Mira cómo el Señor nos está preparando morada para que nosotros vayamos a su presencia, para que nosotros corramos a Él. Yo veo los jóvenes y me acuerdo que yo fui joven. El Señor me da la gracia de saber que un día yo fui así como ellos. Pero se lo digo desde ahora, hay muchas cosas que se pueden evitar y que no tienen que pasar. Y su vida puede ser mucho mejor que muchos de nosotros que somos creyentes hoy, llenos de palos y llenos de marcas después de adultos. Arrepiéntete hoy. Ves a Cristo hoy, tú sí dile, Señor, yo sí quiero, yo quiero entrar. Y ves y arrepiéntete y cree. Cuando empieces a caminar con el Señor, voltea atrás y dile, alabado sea Señor. Gracias por salvarme. Hoy por la mañana estaba haciendo esa oración. Y no tengo otra forma de orar que arrodillarme y decir, gracias Señor, porque un día me salvaste. Porque un día te dignaste de mí, abriste los ojos, enviaste a aquel a predicar, me enviaste al otro, aquel que me invitó a la iglesia y empezaba a hacer un recuento. Mi mamá muriéndose en el hospital, en la universidad, y cómo la paciencia que me tuvo y cómo fue trabajando conmigo. Y no hay forma que a mí se me ocurra por un segundo con la vida que yo llevaba, de que yo di un paso para salvarme y para buscar al Señor. Yo no quería, pero Él me tuvo tanta gracia y tanta paciencia que me fue ministrando, me fue mostrando, se me fue revelando por su palabra y tratando con mi corazón. Y digo esto y hablo de mí porque yo estoy hablando, pero estoy seguro que con los creyentes que hay aquí hoy es la misma historia. Pasó lo mismo. Es tu responsabilidad vivir en santidad para la gloria de Dios.
No confundamos la soberanía de Dios. Porque ¿qué hacemos? Y ya les conté esta anécdota. Íbamos con una joven en un tren que se quería divorciar de su esposo. Empezó a malexponerse a las doctrinas de la gracia y decía, si Dios es soberano yo me puedo divorciar. Porque de todos modos Dios destinó todas las cosas. No, si tú te divorcias tú estás pecando. Y el día que te presentes delante del Señor es pecado lo que hiciste. Porque lo que Dios unió no lo separa en hombre. Y no es correcto lo que estás haciendo. Pero ella estaba malinterpretando la doctrina de la gracia. Es nuestra responsabilidad vivir en santidad. La gracia falsa es esa gracia que acomoda nuestra vida para que nosotros hagamos lo que sea y nos sintamos bien. Dios es un Dios gracioso. Mi hermano, corran de ese lugar. La gracia y la santidad pueden convivir. Como mismo la santidad, les decía ayer a las mujeres, esa que asfixia sin gracia, que no tiene paciencia, que no entiende, corran también de ahí. Al mismo tiempo la gracia y la santidad pueden convivir. Cuando no vivimos en santidad es nuestra responsabilidad y este texto lo llama varias veces. Nosotros fuimos salvados para vivir para la alabanza de la gracia, de la gloria de Dios. Nosotros somos responsables de predicar el evangelio. Si nosotros no predicamos el evangelio, las personas no se van a salvar. ¿Cómo funciona eso? No lo sabemos, pero fue la tarea que el Señor nos dio. La única manera que las personas se van a salvar es predicando el evangelio. Ya habíamos dicho esto en otra ocasión. ¿Cómo deberíamos ver la predicación del evangelio? De dos maneras. Como un privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de ir y predicarle a otro. Si yo no le predico a Eduardito para que Eduardito se convierta, otro vendrá atrás y le predicará. No es Eduardito de aquí, se me ocurrió ese nombre. Otro vendrá atrás y le va a predicar. Yo me estoy perdiendo el privilegio, conociendo a Eduardito, estando tan cerca de Eduardito, de ser yo el que le predique. Yo quisiera, y si el Señor no lo quiere así, que sea lo que el Señor quiera, que Dios me utilizara en la vida de mis hijos, que Dios me utilizara en la vida de mis padres, que yo pueda predicarles el evangelio y que Dios obre el milagro de la salvación en ellos. Es un privilegio predicar el evangelio. ¿Cómo lo veían estos predicadores fieles que salieron de ahí de la Reforma, pero ya en el siglo XVIII, XIX, y que salieron al mundo entero a predicar el evangelio? Y lo decíamos la otra vez. Si Dios es soberano y ya le escogió a los que se habían perdido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a predicar para que se salven. ¿Quién va con nosotros? Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Salgamos a predicar porque el éxito, el llamado es irresistible. La gracia es eficaz. La regeneración es el 100%. ¿Dónde está la pérdida? No la hay. Toda la semilla que lancemos, no toda se va a salvar, pero no porque falló el lanzamiento, sino porque va a dar fruto a aquellos que el Señor quiera que dé fruto. Pero en medio es predicar el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Salir a predicar el evangelio y tener la bendición, el privilegio de predicar y de representar a nuestro Dios. Cuando no predicamos, estamos pecando. Cuando no vivimos en santidad, estamos pecando y somos responsables ante Dios. ¿Cuál es la responsabilidad del inconverso? Creer y arrepentirse. Si tú eres inconverso y no te arrepientes y crees, vas a ir al infierno, pero no por culpa mía ni por culpa de Dios, por culpa tuya, por no creer y arrepentirte. Arrepiéntete y cree ahora mismo ahí donde estás y no le eches más la culpa a Dios. Arrepiéntete, cree en Cristo para salvación. Solo a través de Cristo tendrás salvación y vida eterna. Y por último, quiero hacer una última aplicación un poquito mirando la obra trinitaria a la vida de la iglesia. Miembros de Palabra de Vida, atiéndanme en un momento. Miembros de Palabra de Vida que servimos en la iglesia, por favor, escuchen esto. Escuchen esto. Cada persona tiene un papel importante en su función. Cuando nosotros miramos la Trinidad, nosotros vemos que cada persona tiene un papel importante en su función. ¿La obra del Padre es más importante que la de Cristo en lo que hemos visto? No. ¿La de Cristo es más importante que la del Espíritu Santo? No. La del Espíritu Santo no es más importante que la de Cristo y que la del Padre. Toda persona en la Trinidad tiene un papel importante en su función. Asimismo, ustedes como servidores, no importa en lo que el Señor les tenga en este momento, ustedes están desarrollando una tarea importante para el reino de los cielos. Sigan sirviendo. Segundo, cada persona tiene un papel diferente en la Trinidad y no hay celo. Cada persona tiene un papel diferente en la Trinidad y no hay celo. El Padre hace una función, el Hijo hace otra función. Recordamos, el Padre predestina antes de la fundación del mundo. El Hijo hace posible que un día esa predestinación
se pueda completar. El Hijo da la vida, Él nos redime, Él se entrega para que nosotros al creer y arrepentirnos, el sacrificio del ser que nos cubre y ocurre esa doble imputación. Él nos imputa su santidad, nosotros le pasamos nuestro pecado, Él sufre la culpa, nosotros somos librados. Pero el Espíritu Santo es quien nos abre los ojos para que podamos responder en arrepentimiento y fe y creer en ese sacrificio y obtener aquella salvación antes de la fundación del mundo. ¿Son tareas iguales? No, los tres están presentes en las tres, si lee el texto. Pero cada uno tiene un papel específico, pero no hay celo. Servidores de palabra de vida, no importa cuál sea la tarea que el Señor te está poniendo ahora, no tengas celo de tus hermanos. Gózate con el privilegio que el Señor te dio. No sientas celo de los demás, sirve fiel, y al que sirve fiel, el Señor lo seguirá usando y seguirá pasando más trabajo, porque servir más, pasar más trabajo. Y llegará, sirve todo lo que quieras, sirve, esta iglesia es tuya, sirve. Y por último, cada papel es imprescindible. Si nos quedamos con la obra del Padre y con la obra del Hijo y quitamos la obra del Espíritu Santo, ¿alguien se salva? Nos quedamos con la obra del Padre y del Espíritu Santo y quitamos al Hijo, ¿alguien se salva? Nos quedamos con solo Cristo y el Espíritu Santo sin el Padre, ¿alguien se salva? No, cada papel es imprescindible. Asimismo, nosotros como servidores, cada tarea que usted hace en la iglesia es imprescindible. Siga sirviendo para la gloria del Señor. Imitemos a nuestro Dios trino al servir. Vamos a orar, mis hermanos, y quedamos despedidos del sermón. Después vienen los anuncios. No se vaya. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra y te pedimos como iglesia de todo corazón que nos asombremos, que nos admiremos de que tú nos hayas salvado, de que tú nos hayas rescatado para tu gloria y tu honra. Que nos asombremos, que nos deleitemos en que tú nos diste una segunda oportunidad, que nos sacaste ahí del vicio, de pornografía, de la adicción de la droga, o simplemente de ser un santurrón que iba a una iglesia y se creía santo y perfecto, y nos has hecho ver nuestro pecado y hemos podido responder en arrepentimiento y fe. Aún tú, Señor, nos ayudas a creer y a arrepentirnos, Señor. Y gracias, Señor, porque nos salvaste, Señor. Gracias por Cristo, gracias por el Padre, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu sello en nosotros, que ahora sigue ahí al lado de nosotros, acompañándonos hasta que lleguemos al final, ayudándonos a luchar con nuestros pecados, ayudándonos a luchar con las tentaciones que vienen y nos tocan los pies y nos tocan las punticas de los dedos. Pero tú nos ayudas a levantar los pies, tú nos ayudas a salir de esas tentaciones, de eso que envía el diablo, Señor, para llevarnos completamente, Señor, y tú nos proteges, Señor. Ayúdanos a seguir creyendo, ayúdanos a seguir arrepintiéndonos hasta el final, Señor. Esa es la única manera que podremos saber que de verdad fuimos regenerados por ti, que de verdad fuimos salvos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos y acompáñanos a seguir entendiendo esta carta cada domingo, que la vayamos exponiendo los diferentes hombres que estarán predicando, Señor. Pero ayúdanos a alabarte y a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mi hermano.